Bueno, hecha la introducción, para los que se suman recién, contábamos un poco que todo el contexto geopolítico en el mundo, en el país, nos lleva a reflexionar mucho sobre qué pasa con la sostenibilidad, ¿no? Hay cuestiones tan importantes y tan graves que tienen que ver con un montón de cuestiones, no solo con los conflictos bélicos, cómo influencia esto en la política, en la economía, y entonces en qué lugar queda la sostenibilidad y los compromisos de desarrollo sostenible, ¿no? Es una reflexión que tiene, lamentablemente, como, no sé si una grieta, pero es como que hay ahora como algunos, un poco, entre comillas, diría, detractores de algunas cuestiones, como lo que son las políticas de diversidad, de inclusión, cuestiones que tienen que ver con el impacto medioambiental, si existe o no la realidad del cambio climático. Bueno, muchas cuestiones que ahora, no sé, les diría por qué razón empezaron a cuestionarse, cuestiones que son además absolutamente evidentes y desde mi punto de vista profesional, con tantos años en esta materia, no sé, pienso que hay cuestiones que como que se caen de maduro y que la sociedad ha evolucionado tanto que sería como una involución ahora empezar a plantearnos estas cosas. De hecho, yo ya ni quiero darle lugar demasiado a este planteamiento, porque es una involución absoluta. Pero bueno, como hoy estamos con Bettina Zugnia, que es gerente de todas las empresas del grupo Sancor Seguros, es una empresa que durante muchos años, 25 años, ¿no? Desde el año 2015. Hace 20 años casi, 20, desde el año 2005, tenés razón, que estamos con el proceso. Es una empresa, bueno, Sancor Seguros es la empresa madre, es una cooperativa que cumple 80 años este año. En el grupo tenemos entre 26 y 28 empresas, pero el proceso de sustentabilidad lo vamos manejando para las más grandes y las más importantes. Y yo creo que esto que comentabas, Mechi, a una empresa como Sancor Seguros, yo creo que es una empresa muy fortalecida y nosotros tenemos una historia de cooperativismo que hace que, no sé si se mire el panorama desde otra posición o desde otro punto de vista, pero como lo hablamos siempre con nuestro consejo de administración, nuestra alta dirección, los compromisos que se asumieron en su momento de sustentabilidad en 2005, en 2009 con el Pacto Global de Naciones Unidas, en 2015 con los principios de empoderamiento de las mujeres y con los principios empresariales y de derechos del niño, son todos compromisos que el grupo los toma como tal y que los sigue trabajando independientemente de lo que suceda en todo el contexto. Los asumimos como realmente un compromiso, como algo que es para una mejora continua dentro del grupo, así sea en lo que es diversidad o lo que es ambiente o lo que es gobernanza o cualquier tema social. Y no, o sea, las directrices tanto de nuestro CEO, de nuestro consejo y todo lo que trabajamos a nivel transversal es continuar trabajando por la sustentabilidad, por un mundo mejor en donde Sancor Seguros quiere estar y quiere mantener a todos sus grupos de interés. Bueno, eso es interesante porque una de las cosas que vimos este último tiempo, a raíz de reuniones internacionales, Foro Económico Mundial, esta que sucede en Davos en enero, pero diferentes cuestiones que nos fueron marcando, o reuniones de Trump con Naciones Unidas, o cómo Trump se pronunció en contra de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o que no quiso firmar el Acuerdo de París, diferentes cosas que fueron marcando como esta tendencia en donde algunas empresas, por ejemplo, vimos en Estados Unidos, empresas grandes, que empezaron como a retirar como algunas, o a cambiarle los nombres de algunas áreas, para que algunas cuestiones que no quedaran de esa forma, de forma tan abierta como diversidad e inclusión, como a suavizar y a matizar compromisos que ya tenían como muy firmemente asumidos. La verdad, no sé qué decirte, pero son contextos, como te digo, geopolíticos, y una posición que por lo menos me parece que es la más prudente,
que el otro día lo comentaba y creo escribí un artículo y todo, que lo puse en LinkedIn, tenía que ver con esto del camino del medio, ¿no? Porque hay muchas cuestiones de legislación internacional, un montón de cosas que están pasando, que se revisan, pero la verdad que lo que hay que hacer en lo que es desarrollo sostenible es avanzar sí o sí. Haya legislación, no haya legislación, se peleen unos que tengan una posición, otros otra, pero el impacto ambiental existe, cada vez el ambiente lo vemos que hay más como consecuencias hasta en la salud, ¿no? De las personas, virus, un montón de cuestiones, el impacto económico del medio ambiente, justamente que es algo que ustedes como aseguradora conocen, ¿no? Tal cual. Lo vivieron ahora ustedes también con toda esta cuestión de Bahía Blanca, ¿no, Bettina? Sí, esos son parte de los riesgos que nos que nos trae todo este tema del contexto que vivimos, del cambio climático, de las consecuencias del cambio climático y de lo que estuvimos o no estuvimos haciendo todas las empresas y todos los ciudadanos y todas las organizaciones para lograr algún cambio, y todo lo que al ver, me parece, todas estas consecuencias o estos resultados nos hace pensar en cambiar y empezar estrategias para seguir cambiando. Yo creo que, en Sancor lo manejamos en forma voluntaria. Acá en Argentina no hay legislación que nos obligue, claro, pero siempre lo estuvimos trabajando pensando en este tema de mejora continua y de que es positivo para todas las operaciones que realizamos. Y como hablábamos, hay algunas normativas. Nosotros tenemos, como bien decían, otros negocios en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, y hace muy poquito sacamos el reporte ASG de Brasil y de Uruguay, y el de Brasil sí tiene requerimientos, tiene una regulación de la SUSEPI, que es la Superintendencia de Seguros allá en Brasil, y que nos obliga a hacer este tipo de rendición de cuentas siguiendo una normativa específica, en la cual integramos a todas las herramientas y las iniciativas que generalmente usamos desde el grupo para poder hacer una rendición de cuentas bien amplia y bien transversal de nuestro proceso. Bueno, y justamente, fíjate, porque la regulación en Brasil llegó hace poco tiempo. Sí, este es el primer reporte que hacemos cumpliendo con la regulación. Ahora, ustedes venían trabajando ya, inclusive, obviamente que desde Argentina hace casi 20 años, ¿no? Pero desde los países en donde ustedes están presentes. Este es el 7º reporte. Bueno, entonces tenían 7 años en Brasil y llegó una legislación. ¿Cuánto más rápido pudieron adaptarse a una legislación que les exigía que hagan una rendición de cuentas en materia de sostenibilidad? Imagínate que hubiera sido el primero. Tal cual, por eso uno siempre va tomando al inicio del proceso y demás todo lo que está pasando, tanto en el mundo como en el resto de los países, para no solo en el país de origen, para poder responder a todos los requerimientos, sabiendo con todo lo que se manejaba en Europa, con la nueva regulación, o los indicadores que hay que cumplir hacia Estados Unidos, como lo que es SASB. Uno va mirando todo el panorama y va tratando de agregar información respondiendo a estas distintas iniciativas o herramientas para fortalecer la rendición de cuentas y estar preparado para cualquier cosa que también se venga y que podemos estar fortalecidos ante eso y con una rendición de cuentas transparente y sólida. Claro, es como un enfoque más preventivo, ¿no? De hecho, no hablando de prevención. Identificar riesgos y trabajarlos para transformarlos en oportunidades también. Bettina, y ustedes presentaron hace no mucho lo que era la rendición de cuentas a nivel grupo, su reporte ASG, Ambiental, Social y de Gobernanza, del último ejercicio. Sí, exactamente, del ejercicio sería 2023, 2020. Estamos en 2025. Claro, 2024, 2025. 2024, 2025. Eso se presenta en asamblea para todos nuestros asociados, pues somos una cooperativa, se presentó en octubre,
pero se publicó formalmente ahora entre diciembre y enero porque, digamos, faltaban todos los anexos con la información, con mucha información ampliada. El reporte realmente es como un tablero enorme de datos que se puede navegar muy bien. Está a través de todos estos años estuvimos encontrando buscando, porque todavía creo que no la encontramos, la mejor forma de llegarle a todos los grupos de interés. Entonces tiene un formato que puede ser desde técnico, si se va al último capítulo, que es el de toda la parte técnica y se puede navegar desde ahí, o también puede ser accesible para cualquier lector o cualquier grupo de interés nuestro, ya que se puede navegar desde el interés que tenga cada uno, desde ir al gobierno, a la parte de empleados, como para hacerlo clientes. más ameno, ¿no? Para que no sea algo tan duro de leer. Está muy bien, muy bien hecho para navegarlo, con todos hipervínculos, y es lo que nos gusta mostrar. Yo, ¿sabes qué le quisiera preguntar a Betty? Porque leí que tienen un proyecto en el Polo Tecnológico de Neuquén, de capacitación. Me pareció tan interesante, y si se puede eso llevar también a otros lugares del país. Proyecto de capacitación y entrenamiento defensivo 4.0, aprovechando la tecnología. Qué interesante. Eso es un proyecto todavía, no está hecho. Nosotros formamos parte de ese polo tecnológico. Y ese es un proyecto que está presentando la Cámara de Comercio e Industria italiana para abordarlo en forma conjunta. Hay un problema muy grave en Neuquén y lo que es Vaca Muerta, que son la alta cantidad de accidentes de tránsito por determinadas causas. Entonces lo que se trata es de armar un proyecto transversal o con muchas empresas, con el gobierno, con quien se quiera sumar a esta mesa del polo tecnológico, que todavía la estamos armando, no es recién un principio, como hacemos siempre, para tratar de combatir las muertes y las incapacidades por siniestros de tránsito, que es como un poco el core de nuestro principal programa que siempre llevamos por todo el país y los distintos países, que es de prevención de siniestros de tránsito a nivel nacional, y que de paso lo estamos reformulando. Es un móvil que recorre todo el país realizando test de aptitudes psicofísicas y cognitivas para conducir, y que ahora estamos tratando de modernizar, llevarlo a la realidad virtual y tratar de disminuir la huella de carbono del camión, y que se transforme en algo mucho más portable y que llegue, por supuesto, a mucha más gente. ¿Ese es el móvil de Rutas en Rojo? Sí, exacto. Perfecto. Muchas cosas para hacer, ¿no? Pensaba en lo que contaste, hablaste de prevención de la salud y la seguridad, ¿no? Prevención de muertes por accidentes de tránsito, que es todo lo que ustedes trabajan en seguridad vial hace tantos años. Y también mencionaste la reducir la emisión de la huella, con lo cual también mencionaste lo de la reducción de emisiones, este compromiso también con el cambio climático. Y digo, como para reflexionar si existe o no existe. Pero bueno, justo Beatriz, que te preguntó sobre este proyecto que tienen en Neuquén, y me quedé pensando en el alcance que tienen ustedes en todo el país, un país tan grande como la Argentina, un alcance que tiene una compañía aseguradora tan grande, ¿no? Como Grupo Sancor Seguros, y como nos comentabas hace un ratito, Bettina, cómo trabajan ustedes transversalmente dentro del Grupo Sancor Seguros, de manera tal también de llegar a lo que son los referentes que ustedes tienen de sostenibilidad en cada una de estas provincias, ¿no? No solo en los países, en Brasil que nos mencionabas, en Uruguay, en Paraguay, sino también cómo hacen para poder trabajar esta gestión de sostenibilidad en todo el país, en todas las unidades de negocio que ustedes tienen, siendo tan grandes. Sí, tal cual, tenemos un equipazo de referentes de sustentabilidad. Son unos 70 y pico a nivel, contando los de las empresas, los del resto de empresas, pero unos 50 en Argentina. Cada uno está en su región, digamos, en su unidad de negocios,
y tiene otras funciones, ya sea de ventas, de administración, de higiene y seguridad, de siniestros, pero a la vez cumple su función de referente, que es la de bajar la estrategia de sustentabilidad y los programas a la zona, trabajarlo con el gerente de la región, de la zona, de la unidad de negocios y poder ayudarnos a cumplir con toda esta estrategia y este proceso también a nivel regional. Y bueno, son referentes que los vamos capacitando, los vamos formando. Ahora, la semana pasada hicimos un taller donde, si bien le dimos capacitación y actualización para que estén siempre con lo último que hay en sustentabilidad, pero también trabajan y nos dan inputs y material para conocer la realidad de las zonas, los problemas que tienen en llevar adelante las estrategias o los programas de sustentabilidad y bueno, y poder pensar planes de acción cada vez más concretos, cada vez más mejorables o cumplibles y que lo puedan llevar adelante todos. Ahí muchas veces se tratan qué falló en una unidad de negocios que tuvo éxito en la otra, claro, para poder compartir los aprendizajes. Claro, porque no es tan fácil, insisto, ¿no? Con un país tan grande y con tantas acciones que tienen que hacer, porque por un lado pensar, bueno, cómo hacen para disminuir sus huellas, ¿no? Todo lo que hacen con, no sé, los residuos. Tal cual, la separación de residuos depende mucho de cómo se maneja el municipio, qué organizaciones sociales hay, entonces cada unidad de negocios tiene una realidad diferente que hay que escuchar, ¿no? Sí. Bueno, y la escucha también es que siempre lo veo siempre en el reporte de ustedes, un pilar de su estrategia. Exacto, de sostenibilidad. El principal pilar de la estrategia de sustentabilidad es el diálogo con los grupos de interés, que es lo que nos llevó a tener todos estos programas, a ir por lo que consideramos un camino correcto, siempre con la opinión de los grupos de interés, teniendo en cuenta esa opinión para construir nuestros programas, nuestra estrategia, el proceso. Empezamos en 2005 con un diálogo que habíamos recabado 2.804 expectativas, nunca me voy a olvidar ese número, porque después había que cumplirlas o por lo menos analizarlas para cumplirlas. Responderlas. Pero nos sirvió muchísimo porque de ahí salió todo, salió nuestro programa de compromiso con el ambiente, rutas en rojo, o sea, fueron expectativas de las personas, de línea los grupos. Ética, código de ética, un montón de cosas que después a lo largo de los años fuimos llevando adelante y a medida que íbamos haciendo los diálogos, depende de qué tema o con qué grupo de interés, íbamos identificando riesgos, consolidando programas. Entonces el diálogo para nosotros es indispensable. Claro. El diálogo es siempre indispensable. ¿Estaban pensando o piensan trabajar en riesgos la prevención de la ludopatía y las apuestas online? Qué interesante, porque los chicos están en eso. Sí, tenemos como empresa que detectamos los riesgos que afectan a los niños, a los adolescentes. Ese es un riesgo que aparece mucho y lo estamos abordando no tan en profundidad, pero sí empezando a abordar con la prevención de riesgos en esas temáticas, sobre todo en la ludopatía. Eso lleva después a las apuestas, pero primero es lo que hay que abordar un poco es eso, y lo estamos tratando de abordar desde las plataformas, y viendo cómo podemos sumar en prevención de riesgos en esas temáticas. Nosotros ya el año pasado y el anteaño hemos trabajado mucho en ciberbullying, en grooming, en esas temáticas, y este año le sumamos un poquito eso, y también un poco lo sumamos con nuestros aliados, con las ONGs con las que trabajamos, que apuestan a prevenir no solo el alcohol, sino las drogas, el consumo ilícito y este tema también. La verdad que cuando uno habla de prevención, tenés prevención de tantas cosas, ¿no, Bettina? O sea, porque cuando hablas salud y seguridad, implica tanto salud, que por eso ustedes tienen que cubrir como muchos aspectos, ¿no? Que tiene, uno diría, bueno, pero ¿qué tiene que ver con el negocio del grupo Sancor? Bueno, pero es una aseguradora, y cuando hablan de asegurar es preferible educar y para prevenir que sucedan, ¿no?
Eso tiene mucho que ver con nuestro programa, bueno, lo que es el ciudadano sustentable o el ser sustentable, que ahora estamos como tratando de relanzarlo. Ese programa tiene, o sea, varios años. Desde 2015 surgió un poco en respuesta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a una idea que queríamos de con un programa dar una respuesta transversal a todos nuestros grupos de interés. Y se había dado como una pregunta que era ¿cuál es el consumidor ideal? ¿Cuál es el empleado ideal? Es un consumidor sustentable, es un ciudadano sustentable, es un empleado sustentable que cumpla con 5 dimensiones, que es conciencia aseguradora, preocupación por la prevención, salud y bienestar, preocupación por su salud y su bienestar y su calidad de vida, integridad con todo el tema de diversidad y anticorrupción y demás, y un ciudadano preocupado por el ambiente. O sea, es bastante global, por eso está buena la idea transversal. Es súper transversal, ¿no? La idea de pensar esto que nosotros decimos, si hay legislación o no, si hay problemas entre opiniones políticas de qué implica el alcance de la sostenibilidad, objetivos de desarrollo sostenible, sí o no. La realidad es que la responsabilidad empieza por casa. Como decís vos, es un ciudadano que tenga estos principios, ¿no? Que sean principios con integridad, principios de cuidar el medio ambiente, ¿no? Sí, o de cuidar su propia vida, la calidad de vida, su bienestar, el bienestar de su familia. Nosotros, el hecho de trabajar con la prevención y de tratar de que no le suceda ese siniestro que después, si tenemos que cubrirlo, vamos a cubrir de la mejor manera posible. Uh-huh. El tema es trabajar para que no le suceda, porque su calidad de vida y su bienestar, aunque nosotros le cubramos todo el siniestro, aunque paguemos absolutamente todo lo que perdió, claro, lo que perdió es muy importante. Exacto. Y ya no vuelve más. No. Entonces lo importante es prevenir y que no pase. Es impactante cuando lo decís así, es impactante lo que decís, porque ustedes pueden ir y pagarlo, pero lo que se pierde no se recupera. Todo el valor económico, claro, pero el resto... Totalmente, Bettina, es emocionante. No sé si quieren hacer un cortecito, pobre Bettina, si le damos un vaso de agua, que habló un montón. Dale. De 12 a 13, en Radio Cultura, Noticias Sustentables, con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla. Muy bien, les comentamos que estamos en fmradiocultura.com.ar y la visita de hoy en nuestro programa Noticias Sustentables con Mercedes Occhi y quien les habla, Beatriz Jumilla, es Bettina Zugna. Ella es la gerente de sustentabilidad del grupo Sancor Seguros. Seguimos. Bueno, hicimos un corte porque estábamos a full con la conversación y súper profundo, porque Bettina contaba algo que contaba muchas cosas, pero esto de este proyecto, este programa, no es un proyecto, es el programa que tiene el grupo Sancor Seguros del Ciudadano Sustentable, y estábamos reflexionando sobre la importancia de que, más allá de que las empresas aborden esta temática, que nosotros desde nuestra propia casa y nuestra propia vida abordemos como esta actitud de cuidar, más preventiva, ¿no? Cuidarnos a nosotros, cuidar nuestra salud, cuidar nuestros bienes, cuidar el medio ambiente, pensando un poco en las futuras generaciones, en qué le vamos a dejar a nuestros hijos en adelante, qué tipo de sociedad, qué tipo de planeta, etcétera, etcétera. Y la verdad que esto es como un granito de arena, ¿no? Esto empieza por casa. Es muy lindo ver las empresas que hacen su gestión de sostenibilidad, que su reporte de sostenibilidad, pero esto no es que uno tiene que sacarse la responsabilidad. Y vos contabas, Bettina, que ustedes como empresa aseguradora, cuando hay un siniestro, pueden ir y pagar todo, pero hay ciertas cosas que no se recuperan más, ¿no? Exactamente. Y que me resultaba bastante impactante pensar esto. Pero bueno, a raíz de esto, hoy en día, ¿ustedes siguen con este programa Ciudadanos Sustentables? Sí, seguimos, pero queremos darle como un relanzamiento, porque como un poco se quedó en y no es reconocido por todos los grupos de interés. Nosotros lo seguimos trabajando. Es un programa más bien paraguas, donde el resto de los programas se van encuadrando en las distintas dimensiones. Pero queremos darle una vuelta de rosca. Aparte, como escuchamos siempre a todos nuestros grupos de interés, el nombre del Ciudadano Sustentable había tenido como algunos comentarios. Ciudadano es solo estamos llegando a la persona que vive en la ciudad y nos queda todo el resto afuera. El ciudadano, hablamos de un ciudadano
si se quiere, claro, es como masculino. Entonces, sustentable es una palabra que ya es como muy trillada y muy que si queríamos hacer una campaña es como que ya se necesitaba otra palabra. Y lo que estuvimos trabajando desde el año pasado, tanto acciones internas para renovar este nuevo programa, como para llamarlo de otra manera. Para nosotros es un ser humano. Claro. O sea, vamos en busca de un ser humano mejor, que es un ser humano más sustentable. Y en este caso dijimos que tendría que ser un ser humano más consciente. Claro. Más consciente. Linda palabra, ¿no? Hoy la toma de conciencia, está buenísimo. Exacto, más consciente de que tiene que asegurar el futuro de sus hijos, más consciente de que tiene que trabajar en la prevención, más consciente de que tiene que pensar en su salud para poder llegar bien y mantener su calidad de vida. Entonces estamos migrando hacia un ser más consciente. Ese es un poco así se va a llamar, por lo menos esto es lo que estamos cerrando, ser consciente, ser más consciente, tanto como tomarlo como un sustantivo, un ser humano más consciente, o ser, en el término del verbo de ser o no ser, que era lo que planteaba la campaña anterior, ser o no ser sustentable. Sí, me acuerdo, esa campaña fue muy buena. Sí, esa es la cuestión, digamos. Es ser o no ser consciente de todo esto que está pasando y que podemos cambiarlo, ¿no? Exacto. Está muy bueno, Bettina, me encanta que puedan ir transformándolo de esa manera, ¿no? Además está bueno para justamente la toma de conciencia de las personas, porque como nosotros fue un poco nuestro espíritu, ¿no, Beatriz? Cuando empezamos este programa, yo si bien venía de una compañía grande, de estar trabajando así como Bettina en la gerencia de sostenibilidad, me había apasionado realmente por esta temática, ¿no? Allá a inicios del año 2000, y pensaba que uno tiene que poner su granito de arena también en brindar esta información para poder despertar como esta semillita en las personas, que digan, mira esto que escuché en la radio. Digo, hay muchos medios, ¿no? Hoy en día hay cantidad de medios por todas las redes, pero no había nada en aquel momento. Claro, en aquel momento no había nada. No, había muy buena televisión, responsabilidad radio, social empresarial. Claro, empezamos. ¿Qué es eso? Noticias RC, me acuerdo, que era, creo que hasta mi mamá nunca entendió a qué me dedicaba yo cuando trabajaba en responsabilidad social empresaria. Yo tampoco al principio. Pero está buenísimo, porque hoy uno lo ve en los diarios, en todas las temáticas, ¿no? Cuando se habla de sostenibilidad. En el turismo, que no había nada. En los coloquios de idea, siempre se habla ahora de sostenibilidad, de sustentabilidad, bueno, en el mundo se habla de ESG o de criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Entonces está buenísimo con una campaña como esta que contás, Bettina, ser consciente, es la transformación del ciudadano sustentable, poder también cumplir este rol, ¿no? Este rol de bueno, ustedes en el caso de empresa también son como un agente que tiene los medios, los recursos y el alcance a muchas personas como para brindar esta conciencia. Me parece que es un rol muy interesante que todos tenemos que tener en la medida de nuestras posibilidades, y las de ustedes son mayores porque tienen un alcance enorme, así que está bueno que hagan eso, la verdad. Yo también desde mi rol lo agradezco. Bettina, y contanos un poquito, porque todavía no llega, este es nuestro primer programa, no me alcanza para contar todas las cosas que tengo ganas, pero ya les voy a contar esto, que en Europa surgió una legislación que tiene muchas exigencias en materia de sostenibilidad. Bueno, ahora la están cambiando con un proyecto ómnibus, pero una de las cosas que esta legislación pedía es que las compañías presenten un reporte de sostenibilidad con una matriz que se llama de materialidad, que en realidad es como una especie de mapa de los potenciales riesgos y oportunidades que tiene en sostenibilidad un negocio, ¿no? Entonces, el grupo Sancor Seguros el año pasado tomó un poco esta posta y se animó a empezar a hacer, ¿no? Un poco esta matriz de doble materialidad, que es como entendiendo un poco cuáles son las expectativas que tiene la sociedad y el medio ambiente y cómo impactan las cuestiones del negocio, ¿no?
¿Y cómo les fue con esto? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a seguir? Porque es bastante complejo, no es para hablar de tecnicismo porque no queremos marear a la gente, pero digo, son como cuestiones, mapas complejos para poder entender cuáles son estos potenciales riesgos y oportunidades de la sostenibilidad. Tal cual, y empieza todo con los temas claves de la organización, los temas que le llamamos materiales, que por eso se habla de materialidad, que bueno, eso se viene trabajando desde Sancor desde hace muchos años ya. Pero en los últimos años lo que sí hicimos es, además de ir chequeando esos temas, agregando nuevos, a medida que van apareciendo tendencias y demás, separarlos o clasificarlos en las temáticas ASG, ambientales, los temas que tienen que ver con lo ambiental, con lo social y lo de gobierno corporativo, y hacer este diálogo, como decimos siempre, el diálogo, lo más importante de esta doble materialidad, donde el diálogo se hace con la alta dirección y quienes tienen tienen peso y tienen como conocen el negocio y tienen el poder de las decisiones. Se hace este diálogo de materialidad con la alta dirección, con las gerencias y demás, donde ahí se identifican, se tienen que identificar las oportunidades y los riesgos para el negocio. Y luego se hace el diálogo que implica la materialidad más de impacto, donde lo hicimos con los empleados, con los clientes, con los proveedores, con colegas, con incluso reguladores, en donde entonces se va construyendo esa matriz de materialidad, donde uno tiene la opinión de la alta dirección por un lado, donde se analizan esos riesgos y oportunidades, y tiene todo el otro bagaje de información claro, que nos trae el impacto que nosotros tenemos en la sociedad y el ambiente, y que nos lo dice el empleado, nos lo dice el cliente, nos lo dice la comunidad o los medios. ¿Y participan realmente? Sí, participaron, no recuerdo bien la cantidad, pero hubo como 500 encuestas realizadas o más. Sí. De lo que fueron los clientes, tuvimos una amplia respuesta, empleados también. Es sorprendente que los clientes, ¿no? Porque uno dice, bueno, entonces sí le interesa a la gente. Le interesa, y bueno, nosotros siempre, o sea, esta materialidad se hace con mucho en formulario de encuesta cerrada, pero siempre dejamos una pregunta abierta para escucharlo, para saber cuál es qué otro tema podemos tener en cuenta o qué está pasando realmente. Generalmente estas encuestas hacen que el cliente nos cuente su problema, que el empleado nos cuente su problema también. Entonces ahí podemos identificar más riesgos todavía para poder involucrarlos en todo el proceso. Y bueno, y ahora el paso siguiente es realmente analizar de cada uno de esos temas los riesgos y las oportunidades. Y bueno, es un poco lo que estuvimos haciendo de prueba con los referentes de sustentabilidad ahora en el taller, para poder hacerlo luego con los gerentes, con la alta dirección. Que no es fácil, ¿no, Betina? Porque es pensar un poco, o sea, esto significa pensar riesgos, es decir, qué riesgos puede tener como una empresa, en este caso aseguradora, o no sé, si hablan de alguna de las empresas ustedes, por ejemplo la de salud, prevención salud, los riesgos, el impacto en la salud, pero o sea, qué riesgos puede tener el negocio, y analizar en una escala entonces cuáles son los riesgos más cercanos. Exacto. ¿No? Cuáles son los que más los pueden impactar, como para trabajar en esa prevención, justamente. Hoy es la palabra de lujo, prevención. Sí, sí. Pero sí, es un proceso difícil, pero están encarando eso entonces. Exacto, sí, es un proceso como arduo, porque tenemos 19 temas materiales que atraviesan toda la organización, desde siniestralidad, judicialidad, identidad cooperativa, conciliación laboral familiar. Son un montón de temas que hacen a las tres dimensiones. Y analizar de cada uno los riesgos se vuelve bastante arduo, trabajoso, y requiere pensar mucho. Y bueno, por lo menos creo que se dio un buen trabajo de los referentes de sustentabilidad, y nos dieron un montón de mejoras para poder abordarlo bien con los gerentes y con la alta dirección. Sí, la verdad que seguimos hablando de la importancia del diálogo, y te escuchaba, Betina, y pensaba, con todas las cosas que contás,
¿Cuántos son ustedes en el equipo? Eso te iba a decir. ¿Sabes qué? Quería preguntar. O sea, ¿cuánta gente es 24 trabaja? horas por 7. ¿Cómo funciona esto? ¿No? Sí, tenemos un equipo bastante chiquito. Sí. En realidad somos 5, pero ahora en este momento somos 4 porque una de las chicas está con licencia por maternidad. Somos 4 o 5 para 8 procesos de sustentabilidad, de 8 reportes. Claro. De las 8 empresas más grandes, de todas las industrias, porque hacemos el reporte de prevención salud, que es salud, nuestra empresa de medicina prepaga, de CITES, que es nuestro centro de innovación tecnológica, de Sancor Seguros, que es nuestra aseguradora, el banco, que es otra industria. Y si bien tenemos la misma industria en Brasil, Uruguay y Paraguay, son otros países, claro. Entonces son otras realidades, otro idioma, otra regulación. Cada reporte, cada proceso implica un montón de trabajo e incluso después se desprenden programas, o sea, programas que algunos los llevamos completamente desde el área, otros contribuimos, Prevención Salud. Tiene un montón de programas de prevención de cáncer de colon, que es Prevenir sin vueltas, Un toque de conciencia, que es prevención de cáncer de mama. Son todos programas muy fuertes que si bien los lleva adelante la prepaga y nosotros ayudamos, contribuimos, lo integramos con otros programas. Tiene un programa que se llama Somos lo que comemos, que habla de nutrición, y hace poco hicimos toda una gran campaña con nuestro programa Preve Club para los niños, orientado a la buena alimentación, y trabajamos en conjunto. Entonces, desde el área no solamente llevamos el proceso técnico, sino que trabajamos distintos programas, incluso algunos solamente impulsado por el área. Entonces es un alcance enorme lo que hace. En realidad uno piensa que sería un área gigantesca, ¿no? Claro. Pero esto realmente es tener como un compromiso más personal de ustedes, ¿no? De llevar esto adelante, estos objetivos que la verdad que son tan buenos no solo para la compañía, sin duda, y obviamente es como un ganar-ganar, ¿no? Sí, sí. Bueno, Bettina, para cerrar, porque ya estamos, hablamos un montón. Sí, son menos 10. Le había prometido que se iba antes porque tiene otro compromiso, Bettina. Pero sí, la verdad que la retuvimos acá un montón de cosas. Y para cerrar, Bettina, a ver, alguna reflexión, ¿no? Porque una de las cosas que pensaba que mencionaste era de este programa de Rutas en Rojo, y que actualmente ahora lo están actualizando, porque las tendencias de todo lo que es la inteligencia artificial, y hablando de riesgos, es también los riesgos y oportunidades de la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, con Rutas en Rojo veíamos, como nos contabas, que ahora están con un simulador. Sí, es un simulador de conducción. Así, simulador como de realidad virtual. Exacto. ¿Lo probaste? Sí, lo probé. ¿Te mareaste? Marea un poco porque uno no está acostumbrado a esa realidad virtual, pero es súper interesante porque reproduce las circunstancias en la vida real. Vos vas manejando, tenés que estar atento al semáforo, a la persona que se cruza, a un auto que dobla mal, a un montón de cosas, a cumplir con las reglas. Hay un señal de pare y tenés que parar completamente, a un montón de situaciones que porque después este programa hace un informe de todo lo que vos hiciste correctamente o no, y ahí te das cuenta de cuántas cosas no estuviste atento. Así que qué difícil, pero es interesante, la tecnología y lo que es la inteligencia artificial y todo lo que estamos viviendo, y ni hablar lo que se viene, porque no lo sabemos lo que se viene, pero para tomarlo también con estas oportunidades, ¿no? Que, por ejemplo, la diferencia de lo que era antes este camión, que todavía igual está, que va recorriendo provincias, y que también tiene su huella de carbono, de emisiones, o sea, con todas las cosas, y poder utilizar como tecnología alternativa, ¿no? Pero vamos a ir viendo también, viste que hablábamos hace un tiempo, cuando uno analiza un poco lo que está pasando en diferentes industrias, por ejemplo, lo que es el internet en la casa, toda la tecnología en la casa, para la prevención. Me imagino que a una empresa aseguradora estas cosas le llegan bastante como directo. De alguna forma van a ser algunos riesgos y oportunidades que van a tener, ¿no? Con la inteligencia artificial. Sí, yo creo que sí.
de estar en grupos con otras empresas a nivel mundial. Bueno, nosotros pertenecemos a la Federación Internacional de Cooperativas y Mutuales de Seguros y estamos en un comité que se llama de inteligencia, donde cada uno va mostrando lo que va haciendo. Y bueno, hay empresas de aseguradoras de Noruega o de Finlandia que tienen muchísima tecnología. Muestran cómo el seguro está conectado directamente con la inteligencia artificial, por ejemplo, en los seguros de hogar, con Alexa o con Siri, que si se detecta algo, digamos, algún siniestro dentro de la casa, esto activa directamente una alarma, está conectada con el seguro directamente manda a la persona y toma toda la denuncia. Claro. O sea, como que está todo tan automatizado. Yo creo que van algunas con cosas que se van a ir tecnologizando más, claro, totalmente. Está todo conectado con las cámaras dentro de la casa, con las luces. Es un adelanto muy grande el que nosotros todavía acá no además tampoco nuestra realidad cotidiana, por lo menos de la mayoría de los argentinos, es así. Pero bueno, yo creo que vamos a ver también, ¿no?, lo que nos trae, pero creo que nos trae una lección, un aprendizaje que en las próximas charlas que tengamos en los próximos años, ¿no? Si Dios quiere, estamos acá. Sí. Vamos a ir viendo también estos cambios, ¿no? Como la inteligencia artificial en lo que es la información, la comunicación, el uso de ChatGPT, que la información, viste que uno de los riesgos presentados por el Foro Económico Mundial, que ya, bueno, lo vamos a hablar en el programa, que estuvo bueno, este mapa de riesgos, uno de los grandes riesgos para la humanidad hoy en día tiene que ver con la desinformación o la información falsa. Sí, o la sobreinformación. Información, que de hecho estamos todos como colapsados. O sea, realmente yo me propongo muchas veces dejar el teléfono algunas horas de lado o no mirar redes por algunos días, porque necesito concentrarme para trabajar, por el amor de Dios, no puedo estar haciendo, o sea, por más que lo use para trabajar y para mantenerme informada, es como que necesito que mi cerebro esté tranquilo para pensar también, ¿no? Sí, aparte de la información falsa, la tendenciosa, la que te quiere, como, no es como que es un peligro. Así que, y bueno, y el reporte, lo que ustedes hacen de reportar, todo eso también es solidez en la información, ¿no? Que eso es interesante también, como relacionarlo con lo que nosotros hacemos. Bueno, Betty, te agradezco infinitamente, te agradecemos, mejor dicho. Betty, antes de irnos, yo siempre meto la pata. A ver, ¿qué vas a preguntar? ¿Qué me querés preguntar? En las ciudades están, o sea, tenés que mirar para todos lados, entre todas las cosas que ustedes ahí enseñan en rutas en rojo y comprueban. Están las sendas de las bicicletas, además. Sí. Además de mirar si viene el colectivo, si viene allá, y de los dos lados tenés que mirar. Sí. Hay muchos casos, muchos problemas con el tema. No sé si es en toda la ciudad, pero la ciudad de Buenos Aires está llena de sendas de bicicletas. El peatón y el ciclista son los integrantes del tránsito más vulnerables. Entonces hay bastantes siniestralidad. Tendría que revisar los números porque salió hace poquito el informe del Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que dice. Qué interesante ver eso. Así que si quieren después le paso la información. Sí. Porque es interesante analizar las cifras, como decía, los peatones y los ciclistas son digamos, como los más frágiles, ¿no? La gente más frágil, más vulnerable. Tránsito, y por eso se producen muchas lesiones. Y los motociclistas también nos decías en otro programa, me acuerdo. Motos sin casco. Bueno, ahora hay un problema más, que es el monopatín. Tenés razón. Que va a una velocidad enorme. Sí. La gente no tiene conciencia, ni siquiera muchas veces no se pone casco. No. Va más fuerte que incluso algunos fuertes como motos, y entonces y la regulación no llegó todavía, entonces es muy difícil cuidar a ese conductor, prevenir que tenga todas las condiciones de prevención, porque al ni siquiera tener que cumplir con la ley, se puede hacer y hay muchos. De hecho, en París era un auge del monopatín y luego lo retiraron por las altas tasas de siniestralidad que había. Mira.
Yo conozco gente Italia, que anda en Italia con el monopatín. A mí me gusta, pero está bien, también me di cuenta que era un riesgo, claro, un montón. En sí, Roma, entre los autos, es un riesgo enorme. Sí. La verdad, y por ejemplo, yo no vengo tanto a la ciudad de Buenos Aires, y cuando vengo, lo que veo es un aumento tremendo de motos de reparto, que van así zigzagueando, alrededor mío, como de golpe, digo, te aparecen antes no había tanto. Y hablando de prevención, hay un tema muy importante, el monopatín, que nos afecta no solo desde lo vial, sino desde el siniestro de hogar, que es que no hay que cargarlo en una casa, dentro de un departamento. Eso no, el monopatín no tiene que estar adentro. No tiene que cargarse dentro de la casa. Porque hubo un montón, ya muchísimos incendios, no sabía eso, mirá. Accidentes, muertes, por causa de que explotan las baterías. Entonces, eso es una recomendación que todo el tiempo estamos diciendo, que incluso lo estamos tratando de hacer en nuestra empresa. El que viene, aconsejamos por todos los medios que no vengan en monopatín, pero si llegan a tener que venir, no se carga dentro de la empresa, se tiene que cargar en un lugar al aire libre, con todas las medidas de seguridad, y la persona tiene que venir con todos los complementos de seguridad que corresponden. Pero siempre se desaconseja venir en monopatín, sobre todo si tienen que atravesar o una ruta, una autopista, lo que sea. O sea, el monopatín es para trayectos cortos, para trayectos muy cortos, dentro de lugares cerrados. No es para usarlo en la vía pública de la manera que se está usando. Pero bueno, como no hay regulación, avenidas, tal cual. No se puede hacer mucho por eso. Así que. Qué interesante, Betina, me parece que te vamos a hacer venir otro día, y también está bien que hagamos un poco de foco en que nos cuentes un poco de recomendaciones en prevención, ¿no? Que está buenísimo, que sabes un montón. Bueno, mil gracias por tu visita, gracias por tu cantidad de tiempo acá. Muchas gracias. Muchas gracias.